En torno a los años finales de los años 60, principios de los 70, es cuando yo estoy estudiando, termino ya la licenciatura, profesor de dibujo, y casi inmediatamente me localizan de una galería de Madrid, que van como ojeando pintores en las facultades, y hago un contrato con una galería de Madrid, la Galería Frontera. Estoy 2 años y a partir de ahí ya rompí aquel contrato, lo dejé, porque era una cosa muy atada, muy sujeta, muy forzada a temas, tamaños, muy comercial, y a partir de ahí ya empecé a pintar por mi cuenta, compaginando con las clases. Soy lento de trabajo, de mucha reflexión, sobre todo en el estudio, y eso, voy exponiendo, tanto en colectivas como en individuales, y decantándome más por las salas privadas de exposición, porque yo la pintura me la he tomado siempre como una profesión, un trabajo, no como un divertimento. Yo muchas veces cuando hablas con la gente, hay gente que dice, ¡guau, qué bien te lo pasas!, la pintura relajante, etcétera, todo este tipo de cosas que, bueno, puede ser, pero para mí es un trabajo, a veces es un sufrimiento, a veces es muy divertido, pero casi siempre es satisfactorio. Yo la pintura siempre digo que es pues como la vida, ¿eh? Para mí la pintura es como vivir. A mí me gusta que la pintura, en mi caso, no sé, también en otros, se defina por sí misma, ¿no? No por la firma ni por, como en todo en la vida, ¿eh? Pienso que las cosas son lo que son, es una perogrullada, pero es así, y se tiene que defender por sí mismo, ¿no? Yo practiqué diferentes técnicas, pinté figura hasta un determinado tiempo, bodegón, etcétera, pero siempre, y luego, bueno, me decanté ya por el paisaje. Entonces, pero siempre, quiero decir, hablo de figura, bodegón, etcétera, pero siempre con la impronta o con la necesidad de que fuera pintura. Yo no sé si con esto digo mucho o poco, pero para mí el cuadro, por encima de todo, es expresión, es forma, es color, es composición, valores abstractos, y luego casi el tema es como una justificación de la propia pintura. Pero lo importante es que haya pintura y, a su vez, que se tenga algo que contar, que se tenga algo que decir. Yo creo en la pintura como un acto individual de introspección y luego también con una dimensión social, de compartir, etcétera. ¿Por qué el paisaje? Pues porque me encuentro muy cómodo en él. A mí la naturaleza me encuentro como pez en el agua, ¿no?, en la tierra, y siempre me ha gustado mucho. Desde niño, yo con mi abuelo, que me llevaba a pasear los domingos al campo, coger juncos, yo qué sé, y es un mundo para mí muy amplio, muy rico, muy, digamos, universal, ¿no? Tú estás pintando a alguien, una figura, y de algún modo puede inquietarte o puede, no lo sé, ¿no? A mí aquello lo he hecho, pero me condicionaba excesivamente. Un bodegón como naturaleza muerta, bueno, pues no sé, me dejaba un poco también frío. Y la naturaleza, es que hay todo, ¿no? Hay todo. Hay vida, hay luz, importantísima la luz, fundamental. Suelo decir que que un lugar inhóspito y horrible la luz lo puede convertir en un lugar maravilloso, ¿no? Yo la exposición aquí en Zumárraga, en Celay, la he montado con un sentido de darle un carácter un poquito didáctico también. Por tanto, he traído obra actual, del último año y medio, 2 años, reciente, y otra obra anterior. En lo que estamos viendo ahora, lo que hay detrás de mí, toda esta pared, esta y la del fondo, corresponde a obra, como digo, de hace en torno de año y medio, 2 años, y en concreto este cuadro que hay detrás es el último cuadro que he pintado. Es el último cuadro que he pintado, está terminado hace escasamente 2 semanas. Normalmente yo distingo, aprovecho para decir, entre la pintura del natural y la pintura del estudio, ¿no? Es muy importante esa distinción. La pintura del natural, que normalmente son los cuadros de menor formato, algunos también de pequeño formato están hechos en el estudio, más últimamente, y es un mundo donde recibes información, estímulos, donde no puedes detenerte porque tú no le puedes decir a la nube, párate que te voy a pintar, porque no es eso tampoco. Y luego el mundo del estudio, donde se desarrolla de un modo más
intelectual, más de sosegado, más de monólogo, de diálogo con el cuadro te está diciendo cosas constantemente. Y este en concreto, hago esta aclaración porque este cuadro lo he pintado de continuo, es decir, en el último mes y medio, ¿no? Normalmente yo el cuadro grande de estudio pues lo puedo trabajar a lo largo de 1 año, 2 años, porque lo voy dejando y tomando por una razón a veces de tipo técnico, que me interesa que la pintura seque o lo que sea, pero también y fundamentalmente porque yo entiendo la pintura como un hecho que debe ser hecho con entusiasmo, es decir, con carácter, con mucha intensidad. La rutina en la pintura, como yo creo en cualquier faceta de la vida, es horrible, ¿no? Entonces, yo muchas veces dejo el cuadro reposar, pues porque me he cansado de ello. Es como si todos los días me dieran de comer lo mismo, ¿no? Pues bueno, al final necesito eso. Y digo esto porque en este caso no ha podido ser, ha sido continuo. Entonces, en esta pared iba toda, como digo, todo obra última y, bueno, pues cosas realizadas eso, en este último año y medio, 2 años. En esta otra parte de la sala, de la exposición, he colocado, como decía, toda la obra anterior. Entonces, hombre, también teniendo en cuenta la capacidad de la sala, he utilizado pues una cantidad de cuadros determinada, pero sí que he traído desde obra del año 74, es obra que está vendida o bien es de mi propiedad, entonces obra desde el año 74 hasta pues, los años 2000, 2000 y pico, que son toda esta parte de la exposición. ¿Con qué intención? Fundamental, pues como decía, yo al ser sala de cultura, también me apetece luego el hablarlo con la gente, el que la gente vea un poco la trayectoria. No es lo que he hecho, no lo había hecho nunca, pero bueno, en este caso me lo pedía por el lugar y también, pues bueno, pues porque van pasando los años y me apetecía hacer esa situación. Entonces, que se vea cómo ha ido evolucionando, aunque siempre todo lo que vais a ver o todo lo que se ve es paisaje, pero sí pues cambias, ¿no? Yo en los años 70, que son los primeros cuadros que hay en la sala, en esta pared, pues hay cosas de muy poco tiempo, apuntes pequeños de una sesión, donde si veis la exposición aparece, incluso se ve la tabla, pues están pintados sobre madera, preparada con goma laca, que da un naranja muy bonito y aparece en algunos sitios y son cosas de una sesión, como digo. O también, haciendo referencia al primer cuadro que tengo cronológicamente, del año 74, aprovecho para decir, sin ningún desdoro de nada, porque no creo que yo esté inventando ni nadie la rueda, pues que, bueno, son influencias que ha habido, porque a mí me gustan muchísimas cosas y me identifico con muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues fuimos un viaje a París, me enamoré de la pintura de Monet, sobre todo de las grandes pinturas que tiene en la Orangerie de los nenúfares, y están reflejándose ahí, ¿no? Como en otras situaciones va ocurriendo con otros pintores u otros estímulos, ¿no? Y luego, si vais viendo el recorrido un poco de la exposición, yo en este cuadro que tengo ahora detrás, que es del año 2000 algo, 2001, 2002, pues como también voy apretando más el dibujo. Yo al principio no dibujaba tanto, trabajaba a partir de 4 líneas de composición, luego fui dibujando más, empiezo a dibujar con carbón, lo fijo, voy manchando y luego voy apretando un poquito más, apurando más y trabajándolo más, ¿no? Trabajándolo más con capas sucesivas y poco a poco.